La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Qué bueno estar de nuevo en su programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Es una especie de discipulado en la política. Yo mismo he aprendido mucho en este programa y en el transcurso del año que ha transcurrido, desde las elecciones, pues me he estado codeando con mucha gente que sabe de política y que yo no sabía que en cada uno de los países de Latinoamérica estaban incursionando en la política personas como estas, personas que son del ámbito de la iglesia y que están alcanzando altos sitiales. Y en esta ocasión, en el programa de hoy, vamos a tener una entrevista que considero que cada uno de nosotros debe guardar. Vamos a ver si ustedes la pueden descargar desde nuestro canal de YouTube, porque es una entrevista que yo considero crucial. Trata sobre la situación de nuestro hermano país de Colombia. Estoy entrevistando a un pastor de allá, un pastor líder evangélico, Edgardo Peña, que es también periodista. Entonces, esto le da una dimensión a lo que vamos a estar hablando con él. Y bueno, saludamos al inicio del año escolar, en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Ya muchos colegios privados anteriormente habían abierto, nuestro colegio había abierto, el Instituto Evangélico, el colegio que dirigimos, abrió desde el día 6 de septiembre, y ahora en esta semana aperturó la docencia, pues cada uno de los centros públicos de El Miner, y todo luce que vamos a tener batallas, pero todo está en que podamos guardar los protocolos y podamos nosotros pues tener todo cuidado para que no veamos interrumpido este año escolar por algún tipo de situación relacionada al COVID-19. Estamos en la mejor disposición de contribuir a que este año escolar sea un año escolar en donde podamos decir vencimos a la pandemia y hemos podido lograr el que nuestros estudiantes puedan aprender más de lo que aprendieron el año pasado, porque sabemos que la educación virtual tiene sus deficiencias. Entonces, la educación presencial va adelante en el sentido de que hay un mejor apoyo del docente, porque aun cuando hay teorías como la teoría constructivista, que propone que el estudiante, el participante, debe construir su propio conocimiento, no podemos dejar de lado el hecho de que siempre se va a necesitar el apoyo, el auxilio, el soporte del docente como aquel que le va a guiar para asegurarse de que está recibiendo la debida instrucción. Pues vamos entonces a continuar con nuestro programa, La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes, y vamos a tener en esta ocasión una entrevista a todo lo largo del programa. No se la pierda, porque usted va a obtener muchas respuestas de lo que sucede en Colombia, pero también que se aplica a lo que sucede en República Dominicana y en cualquier país de todo el mundo. Muchísimas gracias. La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. Muy bien, mis apreciados televidentes, tenemos una entrevista especial como siempre, pero en esta ocasión pues hemos logrado tener contacto con una persona que nos puede hablar sobre Colombia. Desde hace un par de meses hemos estado pasando algunos videos sobre lo que está pasando en Colombia, pero no habíamos tenido la oportunidad de tener a alguien de que nos hable de qué es lo que realmente está pasando allá en nuestro hermano país de la República de Colombia, qué es lo que está detrás de lo que vemos. Y qué mejor persona que un líder cristiano para orientarnos y decirnos qué es lo que realmente podemos esperar de esta situación allá en Colombia. Pues tenemos aquí al hermano Edgardo Peña. Yo quiero que él se presente libremente, nos diga quién es, de qué iglesia es, cuál es su posición de liderazgo más allá de la iglesia, y pues honrados de poderlo tener aquí en nuestro programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Muchísimas gracias. Yo aprecio muchísimo esta invitación. Es un gran privilegio para mí. Es un gusto conocerlo y bueno, saludar a su audiencia, a los que nos están acompañando en este momento. Mi nombre es Edgardo Peña. Soy colombiano, como ya usted lo ha dicho. Este año recién cumplí 60 años. Mi experiencia con Dios comenzó a los 16 y he estado involucrado en trabajo ministerial desde los 17 años, hace 43. Los primeros años míos los viví en la experiencia de ser un misionero, casi que a mis propias expensas entre los 17 y los 24 años. Digamos que he hecho un camino aquí en Colombia entonces en un par de ministerios. Actualmente soy el pastor general y director de todos los ministerios de Iglesia La Casa. También soy cofundador y presidente de la junta directiva de la Fundación Educativa Beth Shalom, que es un colegio que está cumpliendo 30 años en este año. Un colegio con muy buen nombre, gracias a Dios, aquí en Bogotá y en Colombia. También tengo un par de fundaciones, una que creé en Colombia y otra en los Estados Unidos. Soy actualmente el director nacional de la Coalición Apostólica de Colombia, que es un esfuerzo para unificar recursos, compartir recursos. Es una gran alianza entre lo que llamamos nosotros los 5 ministerios para compartir recursos en favor de la iglesia en ciudades específicas, sobre todo de pronto las que tienen menos recursos, me refiero menos maneras de hacer su tarea. Soy periodista de profesión. También tengo una parte extra, digamos, que es extra eclesial. Soy coach acreditado de Gallup, esta multinacional de investigación en gerencia, que algunos conocerán en el coaching de fortalezas, que es el nombre específico de esto. Soy padre de familia, abuelo ya. Mi nieta mayor tiene 7 años, mi nieto el siguiente tiene 6, la etapa feliz de la vida. Así que ahí está un poquito de quién soy yo, un colombiano sencillo y una persona que sirve al Señor de todo corazón desde que era muchacho. Excelente, hermano. Entonces estamos hablando con la persona correcta para que nos diga sobre la situación que está nuestro hermano país de Colombia pasando actualmente. Quisiéramos entonces empezar preguntándole cuál es su opinión de el actual mandatario, Iván Duque, ¿no? Iván Duque, sí, señor. Bueno, Iván Duque así fue un, ¿cómo se puede decir? Un heredero o pretende representar un pensamiento y un estilo de hacer política en Colombia que fue para muchos muy positivo a través del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente ya años atrás. Y digamos que Iván Duque fue como un poquito el rescate para los que lo eligieron, para los que lo elegimos. Bueno, yo voté por él también. El rescate de algunas cosas que fueron importantes en Colombia en su momento y que de pronto considerábamos muchos que se habían diluido a través del gobierno anterior de Juan Manuel Santos, que curiosamente
el presidente Juan Manuel Santos fue heredero directo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero después, digamos que hubo una, en Colombia se le califica de muchas maneras, ¿no? Dicen que la política es dinámica para poder decir que realmente la gente a veces cambia de una forma que lucen como si estuvieran casi que haciendo una traición a aquello para lo cual fueron elegidos. Ese fue el caso de Juan Manuel Santos para muchos colombianos. Y obviamente la llegada de Iván Duque fue como un regreso en muchos aspectos de ideología y de manera de gobernar a lo que fue toda la herencia de Álvaro Uribe Vélez. Claro, debo hacerle esta aclaración. Y es que para muchos también, digamos que un logro, un gran logro de la izquierda extrema colombiana, la izquierda extrema, no estoy hablando de toda esa, digamos, de todo ese segmento político que podría calificarse como la izquierda, pero la izquierda extrema ha hecho un gran logro. Logró despertar un tremendo odio profundo por todo lo que fue Álvaro Uribe Vélez, porque realmente militarmente los acorraló, y todo lo que sea su herencia o su legado. De manera que hay un gran grupo de Colombia, de colombianos que absorbió como ese odio que esta gente con mucho éxito ha logrado sembrar, sobre todo en un grupo de la gente joven. Y pues eso se lo endosaron a Iván Duque. Le ha tocado un tiempo muy difícil. Es un hombre joven con todo lo que eso pueda significar para un cargo tan importante. Entonces, luchando con ese endoso malo, luchando con la situación de la pandemia, luchando con la herencia que dejó el anterior gobierno. Yo creo que es una persona bien intencionada, una persona muy capaz, que ha tenido que vivir un tiempo muy difícil. Esa sería como mi respuesta al respecto de la pregunta del actual presidente de Colombia. Ok, entonces pasamos a una pregunta que es obligada. ¿Esto hizo entonces algún efecto como para que se dieran esas protestas que todos vimos que sucedieron allá en Colombia, muy violentas y que fueron a nivel nacional? Entendemos eso. ¿Qué provocó realmente el que se dieran esas protestas? Ya sabemos que había por ahí un paquetazo, ¿verdad?, fiscal, pero en realidad, ¿qué estaba detrás de esa protesta? Esa es una pregunta muy interesante, y yo tengo, con su venia, tengo que devolverme un poquitico a contarle algo de Colombia. El legado que dejó Juan Manuel Santos, que me parece que para entender lo que está pasando hoy, por lo menos parcialmente, se necesita comprender alguito de lo que pasó antes. En el 2016 se culminó lo que se conoció por parte del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos como negociaciones de paz, un acuerdo de paz que ese nombre ha sido bien problemático, un acuerdo de paz del gobierno colombiano con la antigua guerrilla de las FARC en Colombia. Una guerrilla muy degradada, muy violenta, y una guerrilla que ya estaba militarmente muy acorralada también. Pero el presidente Santos entendió que era la negociación el camino, hizo una negociación, él siempre la vendió, cuando digo la vendió, lo digo en el sentido de la explicó de manera muy positiva, con muy buen ambiente inicialmente, pero él mismo dijo que no haría nada que no fuera aprobado por el pueblo de Colombia en un plebiscito final. Yo le cuento, por ejemplo, yo como pastor, creé un grupo de estudio para analizar todo ese supuesto acuerdo que se iba a firmar y buscar pros y contras, lo recuerdo muy bien. Y recuerdo que hicimos un ejercicio muy sano para poder finalmente decirle a nuestra gente, no qué hacer frente al plebiscito, que era si lo apruebo o no lo apruebo, era así de simple. O acepto ese acuerdo o no, sí o no. Y pues todo era aplastante para el sí, aunque ya muchos, en los cuales me incluyo, comenzamos a tener serias dudas acerca de la bondad de ese acuerdo, porque había sobre todo peligros en la parte de impunidad. Había ciertas cosas que lo hacían bien problemático. Resulta, esto es importante entenderlo, que ese plebiscito promovido por el presidente Santos, que él dijo que sin ese plebiscito no se firmaría nada, para sorpresa de todo el mundo lo ganó el no. El no en Colombia ganó.
Y por el mundo entero empezaron a decir que los colombianos estábamos locos, que cómo decirle no a la paz. Aquí viene esa transpolación incorrecta. No era no a la paz, era un no al acuerdo, que son cosas distintas. Pero el gobierno muy hábilmente lo manipulaba todo para decir, empezó a dividir a Colombia en lugar de unificar. Y les digo una cosa, yo tuve oportunidades de estar interactuando directamente con el presidente Santos, con un grupo de pastores, y en una de las cosas que yo le hablé, le dije, usted tiene una oportunidad de oro, que es unir al país. Pero el presidente Santos y su equipo lo que hicieron fue dividir entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Si uno llegaba a tener alguna crítica acerca de ese acuerdo, era un enemigo de la paz, no enemigo del acuerdo o no que estaba en desacuerdo con los términos de ese diálogo, sino no, enemigo de la paz. Mire, yo lo que le digo es esto. Desde ese momento, Colombia se partió en dos, y se partió en dos de una forma muy profunda. Porque el presidente Santos, que había prometido que no firmaría nada si el pueblo de Colombia le decía que no, luego hizo algo que fue un poquito de maquillaje para decir, bueno, entonces más bien negociemos otra vez, revisemos y ajustemos. Eso no se hizo realmente. Y aquí, curiosamente, de manera muy paradójica, firmó, ya impuso el acuerdo, lo impuso finalmente, con algún pequeño maquillaje, lo impuso y lo firmaron en un teatro, fíjese usted, en el Teatro Colón de Bogotá, lo cual para nosotros fue como muy llamativo, ¿no? Esto parece más una puesta en escena. Yo tengo que mencionarle eso porque Colombia no es la misma desde ese momento, porque fue completamente, digamos que el acuerdo quedó deslegitimado, porque el presidente Santos incumplió su palabra, como incumplió muchas otras. Así llegamos al actual gobierno. Yo no sé si está bien o estoy tomando mucho tiempo para explicar esta parte. No, está perfecto, está perfecto. Okay. Vamos esa es la Colombia que llega a una nueva elección. Una Colombia dividida entre, comillas, amigos de la paz y enemigos de la paz. Una pésima, pésima, pésima manera de entender todo. De hecho, yo fui de los pocos pastores, tuvimos escenarios donde hablar, de diferenciar una cosa que tristemente el gobierno anterior manipuló mucho, la palabra perdón y la palabra reconciliación. Y fueron pocas las voces, yo soy un pastor sencillo y lamenté mucho que fueran pocas las voces que explicaran que perdón es una cosa y reconciliación es otra. Y se manipuló mucho esto, de verdad se le dio una manipulación política y mediática increíble, de manera que Colombia no quedó reconciliada. Se firmó un acuerdo que más bien hoy lo que usted ve aquí, y se lo podrá decir la mayoría de los colombianos, es que realmente se volvió un acuerdo de impunidades, porque el presidente Santos había dicho, jamás pasarán del monte al Congreso los comandantes guerrilleros violentos y asesinos. Jamás, eso no va a pasar nunca, pero eso pasó, tal cual pasó. Están allí, tienen asiento en el Congreso de la República, sin siquiera haber barrido una calle para enmendar sus grandes masacres. Digamos que el temor que muchos tuvimos se cumplió. Entonces llega Colombia dividida, partida y estigmatizada en un gran sector. Y así se presentan las elecciones actuales, las que eligieron al presidente Iván Duque, con un candidato que fue de la izquierda extrema, un exguerrillero de la extinta guerrilla del M-19 en Colombia, se llama Gustavo Petro, y él se presentó como una persona que fue recogiendo todo ese lado estigmatizado y de esa Colombia amiga de la paz, y se dio una elección muy tensa, muy tensa. Finalmente, esto no voy a entrar más en detalles, el presidente Duque, con una mayoría muy grande en segunda vuelta, derrotó a Gustavo Petro, pero Gustavo Petro es una persona de malas costumbres políticas y eso lo sabe toda Colombia. Él casi que juró que él iba a ser ingobernable a Colombia para el presidente actual. Entonces usted vaya sumando. Estamos hablando de una Colombia dividida, una Colombia estigmatizada, una izquierda de todos los matices representada en ese candidato, pero sobre todo la izquierda extrema allí también, que casi que hace un juramento de hacer ingobernable al país. Eso, váyalo sumando usted y empiece a ver un gobierno que obviamente tiene que lidiar con un país que es un país latinoamericano, no somos un país del primer mundo, somos un país con un montón de problemas y con un montón de grandes necesidades. La verdad es, le voy a decir mi óptica, la verdad es que sin negar
la parte del descontento y de los problemas que hay, no solo en Colombia, en toda América Latina, en razón de las dificultades sociales que son reales, que experimentamos, problemas sociales reales. Pero eso fue muy bien explotado por todo ese sector que representa el señor Petro para empezar a asusar a la gente y para empezar a meter su mano, su discurso incendiario y hacer que muchas personas estuvieran dispuestas a salir supuestamente a protestar. Y aquí es donde entra lo que usted me preguntó. Vienen entonces las famosas marchas. Realmente todo comienza en noviembre del 2019. Vivimos unas marchas en Colombia increíblemente violentas. Noviembre 2019. Se atenuaron. Ahora yo le voy a decir lo que veo, lo que he visto acerca de cómo es que se atenúan todas estas cosas. Se atenuaron y luego viene la pandemia. Y aún así, en plena pandemia, estas personas estaban buscando siempre desestabilizar, de acuerdo, cumpliendo lo que se le había, digamos, lo que el candidato de la izquierda extrema había prometido. Y pues, como le acabo de decir, hay una herencia de odios vieja y viene ahora un empoderamiento de la izquierda extrema que se suma a un descontento real en un sector de personas. Es el caldo de cultivo, es un polvorín, simplemente es un polvorín. Pero si usted pudiera separar todo un poquito y otro poquito y otro poquito, la parte del descontento social es una parte muy pequeña de todo lo que ha sucedido en Colombia, muy pequeña. Lo demás ha tenido que ver con financiamiento de narcotráfico a algunos de los marchantes violentos, financiamiento de los vecinos nuestros. No se le olvide que tenemos la Venezuela chavista, muy interesada en apoderarse de Colombia. Y tenemos entonces, por otra parte, una guerrilla legitimada, porque ahora está en el Congreso, sin haber pasado por ningún proceso de nada, está empoderada, que fue una herencia muy, muy malsana que nos dejó el anterior gobierno. Yo le digo sinceramente, todo esto explica un poquito la violencia de lo que sucedió. Un grupo pequeño o una parte pequeña de esto, el descontento social. Lo que usted llama el paquetazo fue un error estratégico del gobierno del presidente Duque de decir Colombia está necesitando dinero para poder seguir financiando cosas, como todos los países estábamos todos casi quebrados con la pandemia, pero hizo una cosa que fue un error de tacto enorme, 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 y fue presentar una reforma tributaria en plena pandemia, desechando de pronto el concepto de muchos que le decían espere o haga primero un diálogo político. Digamos que el presidente Duque, en un enorme error de tacto, le dio la oportunidad perfecta a todo este grupo extremo, a narcotraficantes que de todas maneras están tratando de incendiar con dinero, financiar a los violentos, a todo lo que de Venezuela nos ha llegado, me refiero por parte del dictador Maduro. Y entonces se desata todo este golpe terrible. Pero la prueba de que no fue, como se conoció el paquetazo, el gran problema, es que a los pocos días el presidente lo retiró. Y sin embargo, inclusive el ministro de Hacienda aquí renunció. Así es. Así que si ese hubiera sido el motivo, todo se hubiera serenado allí, pero no sucedió así. Durante más tiempo se mantuvo porque la verdad es que había una intención de la izquierda extrema violenta, muy vinculada con financiación de narcotraficantes, de microtráfico, que es una forma diferente, para desestabilizar a Colombia realmente. Y creo que estuvimos muy cerca de que eso se lograra. Perdón que estoy muy extenso, no sé si voy bien hasta aquí. No, muy bien. Creo que lo que usted está diciendo, pues, nos aclara muchas dudas que tenemos. Ahora, quisiera preguntarle, porque escuchamos un audio en medio de todas las protestas, un audio que nos llegó de un pastor que presumiblemente su iglesia estaba siendo atacada por los manifestantes, posiblemente fue saqueada, fue quemada, no sabemos más que lo que decía el audio, pero aquí se puso la iglesia en todos los sentidos preocupada, se puso a orar, se puso en una situación de no solamente para pedir por esa iglesia, sino para pedir por toda Colombia.
¿Por qué atacaron la iglesia? Se atacaron las iglesias porque aquí, por ejemplo, un narcotraficante, un delincuente común, una persona de izquierda que antes, ¿verdad?, estaban vinculados a asuntos delictivos, porque sus luchas eran siempre violentas, entonces cometían delitos, hasta asaltos a bancos y todo eso. Pero la posición siempre ha sido hasta ahora el que si van a abandonar esa vida, quieren ir a una iglesia. Entonces lo que menos pudieran pensar es a ir a destruir el único refugio que les quedaría en un momento en el cual ellos dijeran, vamos a dejar esta vida y vamos a dedicarnos a una vida que fuera más placentera, más pacífica, más integrada a la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sucedió eso allá? ¿Hubo ataque a la iglesia en medio de toda esa protesta? ¿Y por qué? Usted me está haciendo una pregunta que es crucial. Voy a decirle algo que aquí me ha valido muchos insultos, pero se lo voy a contar. Déjeme decirle algo que creo que para ustedes en Dominicana no es un secreto, para poder responder a su pregunta. Desde que se instaura el régimen cubano en los 50, hay una cosa que ha progresado lentamente en América Latina y que luego con Venezuela, con Argentina, con Bolivia, se fortaleció con Nicaragua. Y es algo que algunos desdeñan, y yo creo que equivocadamente, o algunos creen que es una cuestión de nosotros los pastores, y no lo es, que es el maridaje, este es el nombre que yo le doy, el maridaje evidente entre política, en ciertos círculos de la política, y santería, chamanismo y brujería. Yo debo citar aquí un par de textos que no son de gente cristiana. Cada uno de los que me está viendo, si quiere, lea un libro de un periodista español, nada que ver con cristiano. Se llama Los Brujos de Chávez, el libro, donde él explica muy bien todo el proceso entre Cuba, Venezuela. Por ejemplo, él explica muy bien por qué aquí Hugo Chávez creó un conflicto político con Colombia para llevarse los huesos de Simón Bolívar, el admirado prócer de la paz en América Latina, pero qué era lo que realmente había. Es un libro interesantísimo que habla mucho de todo lo que tiene que ver con los ritos de la santería, de los paleros, que era concretamente el caso que estoy mencionando, y otros más. Hay un personaje aquí colombiano muy vinculado con el régimen venezolano, se llama Alex Saab. Ha sido el centro de un escándalo increíble porque lo tomaron preso en un país en África y va a ser extraditado finalmente a Estados Unidos después de un pulso político increíble. Y en un libro acerca de él, que también escribió otro periodista, se citan concretamente toda la serie de acciones de brujería. El candidato que representó la izquierda extrema que le estoy contando y que es muy fuerte todavía aquí, en diferentes videos y ocasiones públicas salió siendo parte de actividades concretas de chamanismo y de brujería, acciones de chamanismo y de brujería que para muchos son la cultura, es la cultura, los pueblos indígenas, los que aún quedan. Nosotros entendemos que evidentemente es una expresión de pueblos indígenas, pero no es simplemente una expresión del folclore, sino hay un asunto espiritual detrás. Déjeme decirle esto. Aquí ha habido también, por un lado, una agenda que es del continente entero. No sé si usted recordará lo que pasó con el Black Lives Matter en Estados Unidos. Y usted mira que es el mismo patrón. Usted puede revisar también el tema en Ecuador cuando hubo una protesta indígena terrible. Usted puede mirar la agenda chilena, inclusive las maneras. Y son idénticas a lo que también han querido con Colombia. Lo que pasa es que con Colombia en dos grandes intentos no han podido, y es este mi punto. Porque aquí la iglesia se ha vuelto enemiga de muchos de ellos porque nosotros hemos denunciado lo que le estoy contando. Algunos de nosotros, y eso nos ha valido ataques serios, hemos denunciado el maridaje de un sector político, la izquierda extrema entre ellos, y también algún sector de lo que se llama el progresismo, se autodenominan progresistas, y su relación con chamanismo y brujería, que también lo hizo Evo Morales en Bolivia, que también lo hicieron los Kirchner en Argentina. Y miren lo que está pasando hoy por hoy en Argentina. En Chile, por ejemplo, a través de toda su estrategia, y como no hubo suficientes respuestas espirituales, a mi juicio, miren lo que está pasando en Chile.
y lograron consolidar una constituyente donde toda la idea progresista y de la izquierda extrema va a dominar a Chile otra vez. Le cuento una cosa. Colombia ha tenido respuestas distintas. Usted no se imagina, ustedes, queridos televidentes, no se imaginan la respuesta de oración que Colombia ha dado tan increíble. En noviembre y ahora las recientes también. Y le puedo decir, de verdad, creo que allí ha radicado el fracaso de todo esto, porque, debo decirles esto claramente, nadie sabe por qué se diluyeron esas marchas. Se fueron cayendo. Nosotros sí sabemos por qué. Porque hicimos al estilo de grandes movilizaciones, pero en pequeños grupos a la manera de comandos de oración, que empezamos a movernos, por ejemplo, en Bogotá, por todos los puntos estratégicos de la ciudad que tenían controlados estos marchantes violentos. No los de la protesta inicial, porque ellos no tenían tiempo para seguir un mes tratando de violentar. Tengo cerca a mí, es parte de mi comunidad, un funcionario público en Colombia muy respetado de la Defensoría del Pueblo, un hombre de Dios que lleva 25 años trabajando allí. Esa es la entidad que defiende los derechos de las personas. Y él tuvo que lidiar directamente en el terreno con las marchas estas violentas. Y él me decía, somos amigos, pero él sin embargo me dice, Pastor Edgardo, me decía, usted no se imagina la transformación que sufren. Es algo que se escapa de toda lógica, me decía él. Incontrolable. Entonces, más allá de la parte ideológica, que obviamente tiene un contenido acá, esa parte violenta, terrible, ha surgido de lo que le estoy contando. Hay un asunto espiritual debajo que identificamos y que nosotros confrontamos. ¿El resultado cuál es? Las marchas están diluidas por completo, no existen más hace tiempo. Y no porque haya habido algún proceso político que las tranquilizó como en Chile. En Chile se calmaron porque dijeron, vamos a hacer, vamos a hacer una constituyente a nuestra medida. Aquí estaban atentos fuerzas sindicales, el candidato que le menciono, la guerrilla santificada ahora sentada en el Congreso, y todos ellos en la misma línea, empujando que realmente se llegara a un punto de desestabilizar por completo al país, y estuvieron cerca de lograrlo. Y por otro lado, la iglesia en una labor privada, pero esa labor se conoció, y por esa razón sí es verdad que hay un grupo de estos políticos y un grupo de los marchantes que atacaron edificios de iglesias. Sí, los atacaron con mucho odio. Déjeme decirle que aquí el señor, la fuerza que representa al señor Petro y algunos de su línea, en Twitter a los pastores no nos bajan de ladrones. Somos ladrones, estamos abusando del pueblo, las iglesias tienen que ser casi que cerradas. Ese sector odia a la iglesia porque nosotros somos realmente, nos hemos vuelto en el terreno espiritual su contraparte, no en el terreno político. Además que sí hay muchos cristianos en política, haciendo una buena tarea. Así que esto realmente ha llevado a que los extremos, los violentos estos y los de estas fuerzas que les estoy describiendo, nos hayan convertido a los cristianos y a las iglesias y a los pastores en un blanco de sus odios. Y sí nos atacaron. Es una suma ideológica, política y espiritual lo que ha movido todo esto, y es la misma, por eso mismo y por ese altísimo contenido espiritual que le menciono, que la iglesia ha sido clave. Jornadas de oración como usted no se imagina, por todo el país que siguen todavía, que neutralizaron por completo. Miren, los sindicalistas que estaban detrás de esas marchas violentas también han intentado convocar nuevas marchas y ha sido un rotundo fracaso. Y ya se han descubierto muchos de los vínculos del microtráfico financiando estas bandas para poder mantener caos, porque les interesa esto así. Tristemente, algunos alcaldes, como la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín, por sus conceptos ideológicos, son muy proclives a mantener la anarquía y las ciudades lo están sufriendo. Pero todo lo que ustedes supieron se detuvo, se contuvo, y no fue resultado de una acción política, sino fue resultado de una acción espiritual. Qué bueno. Bueno, pues creo que por ese lado estamos claros, pero ¿cuál es el peso actualmente político de la iglesia? Porque le he estado escuchando decir que esta gente de ser guerrilleros pasaron al Congreso.
¿cómo es entonces que esta gente que supuestamente no tenía un apoyo político y siendo la iglesia tan numerosa en Colombia, aquí se habla de un avivamiento en Colombia, donde hay iglesias que tienen miles de miembros, no sé si una de esas es la suya, pero entiendo que como que eso no se compacta como para ser decisivo para obtener un peso específico hacia un candidato o hacia candidatos, tanto para la alcaldía como para el Congreso, como para las presidenciales, que de tal manera pues tengamos un gobierno en donde verdaderamente haya paz, porque esta gente, aun cuando ellos gobiernen, entendemos que las propuestas que hacen son propuestas que traen desasosiego y traen conflictos muy profundos, utilizando su propia palabra, a toda sociedad en donde ellos han logrado llegar a gobernar. Mire, todo ese tema es apasionante y Colombia realmente es como un laboratorio de todo, ¿no? Le respondo por partes. Sí, yo sé que se habla del avivamiento en Colombia. Lo que sucede es que a veces en el ámbito de las iglesias, en el ámbito internacional de la iglesia, usted sabe que a lugares donde hay iglesias enormes se les endosa de inmediato un avivamiento. Eso pasó en Argentina, eso pasó en Guatemala, eso pasó en El Salvador. Me parece que de pronto, evidentemente en Bogotá, tenemos algunas de las iglesias más grandes del continente, pero no es la realidad de la iglesia completa en el país. No es que eso signifique que evidentemente la iglesia está en un nivel tan alto como se podría pensar. De hecho, se discute cuántos somos los cristianos en Colombia. Y digamos que el más optimista dice que llegamos a ser el 20%. No es que seamos entonces tampoco el más optimista, ¿no? Otros dicen que realmente somos el 10, 12% de la población colombiana, alrededor de 40 millones de colombianos somos, ¿no? Esa es una discusión grande, pero la verdad es que es más bien decir que Colombia es una tierra de avivamiento. Es diferente tal vez decir que tenemos situaciones puntuales de avivamiento en el país. Es tal vez la manera más correcta de decirlo. La otra parte que usted dice, cristianos en política, en realidad esa movilización, aunque parezca raro lo que voy a decir, es nueva. En este momento tenemos varios senadores que fueron elegidos en la última elección presidencial y han hecho muy buena labor. Pero realmente eso no lo habíamos tenido antes. Nuestra única gran participación en política fue en el año 91, cuando en Colombia se llamó al pueblo colombiano a votar si queríamos o no una nueva constitución política. Y salimos al ruedo también los cristianos con candidatos propios. Eso fue una cosa increíblemente buena. Tuvimos la tercera votación en Colombia y por eso, digamos, la constitución colombiana actual tuvo toques del pensamiento cristiano, aunque obviamente éramos una minoría dentro de los constituyentes. Pero participación organizada es algo relativamente reciente. De hecho, le doy aquí bueno, eso no es una infidencia, de pronto esto ya es una noticia. El principal de los senadores cristianos hoy en Colombia está en este momento presentando su nombre como candidato a la presidencia. Lo que pasa es que eso todavía en Colombia no es como muy, ¿cómo se podría decir? Muy claro para los cristianos. Los cristianos, la diversidad de cristianismo que hay en Colombia es muy grande. De manera que los cristianos, a la hora de hablar de política, se reparten mucho sus preferencias. Si votáramos consolidados, los cristianos no católicos, por ejemplo, más los cristianos católicos, y el sector religioso que hay en Colombia, que hay otra parte de otras líneas, obviamente, evidentemente elegiríamos un presidente. Pero esto realmente está empezando a pasar ahora. Tal vez va a ser la primera vez que tendríamos, si la candidatura del senador John Milton Rodríguez, que es un pastor, sigue avanzando, tal vez va a ser la primera vez que tendríamos una candidatura muy clara hacia la presidencia. Pero lo que más nos importa sí es crecer en la participación política. Y no pudimos impedir, o la iglesia no pudo impedir el tema de que guerrilleros desfilaran, jefes guerrilleros, quiero decir, porque hay mucho guerrillero que sí ha entrado en procesos de reconciliación,
pero jefes guerrilleros, comandantes guerrilleros que tienen otra postura, que hayan llegado directamente al Congreso, es que eso no pasó por la elección de nadie, eso fue el acuerdo, ese acuerdo extraño que hizo el presidente Santos con ellos y que nos lo impuso a los colombianos. Ahí no tuvimos, ningún colombiano pudo hacer nada. Hoy usted no se imagina el montón de críticas y censuras que se le hacen, pero allí están. Y dicen que que es legal, lo cual es cierto, es legal. La discusión que tenemos es que no nos parece legítimo, pero eso lo impuso el presidente Santos en esa firma de ese acuerdo en el Teatro Colón en Bogotá, como le conté, muy llamativo el sitio. Así que nadie pudo decir nada. Ellos llegaron y punto. Y usted no se imagina la arrogancia con la que hablan y la manera como actúan. Y todos tenemos que quedarnos, digamos, callados, entre comillas, al respecto. No podemos cambiarlo. Eso no podíamos tampoco los cristianos cambiarlo. Yo creo que sí estamos siendo una fuerza que influye. No sé si somos una fuerza completamente decisoria en política, pero sí creo que somos una fuerza con mucha influencia y que en la medida en que esa influencia crezca como lo queremos, de abajo hacia arriba, me refiero ideológicamente, en temas de creencias y de valores y de propuestas para que los no cristianos también se interesen, porque también hay un sector grande de gente que no es cristiana, pero que le pueden interesar nuestros pensamientos y nuestros postulados. Así que en eso vamos. Pero de verdad, aunque le parezca un poquito rara mi respuesta, esto es muy joven todavía en Colombia. Como también me parece que a veces se magnifica un poquitico el tema de que Colombia está en avivamiento. No, tenemos como grandes fuegos encendidos en diferentes lugares, pero no es lo mismo que decir que el país realmente está en una ola de avivamiento. No sé si respondo su pregunta. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pastor, creo que hemos obtenido mucho más de lo que esperábamos. Usted entonces nos ha sorprendido porque no solamente nos ha presentado todo un currículum envidiable, sino que es periodista también, aparte de todo. Entonces, se expresa bastante bien, explica muy bien este proceso. Quisiéramos entonces, finalmente, que usted nos dijera qué consejo, pues, usted le dirigiera a los dominicanos, principalmente a los cristianos, en relación a estos asuntos de la política, porque aquí hay gente que no despierta a la realidad de que tenemos un voto ahí en la mano y que ese voto también tiene que ser un voto que Dios también debe dirigir. Yo creo que sí, que Dios ha dirigido aún esos votos que han sido dados sin consultarle a Él. O hay gente que cree que consulta a Él y entonces está votando contra los enemigos de Dios. ¿Cuál es su consejo para nosotros que ya tenemos un año ya de tener un nuevo presidente y estamos, verdad, en cierta manera comprometidos a apoyarle? Yo estuve en un partido como candidato a diputado, aliado al partido que es ahora gobernante. No me luciría, verdad, que yo estuviera criticándole mucho, pero sabemos que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero quisiera como entender que allá se están dando esas cosas porque hay unas elecciones próximas. Pero de aquí a 3 años, la República Dominicana va a tener otra nueva elección. Y yo creo que ahí el voto por fin tiene que ser determinante, el voto cristiano, que aquí sí es fuerte, pero está muy fragmentado y a la hora de votar, votamos por los mismos partidos tradicionales. ¿Qué usted nos pudiera, a nosotros que tenemos ya ese 26, casi 30% que ustedes quisieran tener, y lo desaprovechamos de esa manera tan infantil? ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, primero felicitaciones por ese proceso porque yo sé que esas cosas son avances, lo felicito y me complace mucho escuchar algo así. ¿Qué puedo decirle yo a los hermanos cristianos, a los hermanos en la fe en Dominicana, esa bella isla? Hay una cosa de la que yo he sido advertido por Dios, y disculpe si suena un poquito pretencioso, pero tengo una cosa desde el mes de agosto y la he venido diciendo en todo lugar donde he estado.
y es que estamos viviendo un tiempo donde el conflicto espiritual se está exacerbando. Creo que los cristianos, mire lo que le voy a decir, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero veo con preocupación que los cristianos nos hemos vuelto más escépticos que los incrédulos respecto a los ámbitos espirituales como la cuna de las ideas, de las propuestas y de los gobiernos. Me refiero, nos hemos convertido en más escépticos a ese nivel que aún otra gente, como le conté, gente de mi país, que está involucrando activamente acciones espirituales con las ideológicas. Y eso está resultándoles bastante bien. Para mal de Colombia, pero para ellos bastante bien. Estamos dejando que la oscuridad asuma el lugar de la luz. Y aquí viene mi respuesta concreta, que tiene que ver con esto. Yo veo una exacerbación del conflicto espiritual en aumento en los próximos años, que se va a reflejar en todo. Dos ámbitos claramente van a ser los que van a marcar más esta exacerbación de la que hablo. Uno, yo lo llamo así, el conflicto de poder, pero no nos metamos en eso aquí, conflicto de poder directamente, no nos metamos en eso. Por ejemplo, perdón, me encantaría llevar a todos a una reflexión sobre qué pasó la noche de Pascua en Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Porque para muchos el asunto queda muy superficial y no están viendo todo un asiento de abajo que tiene efecto, digamos, el mapa espiritual cambió y los demás mapas cambiaron entonces. Egipto, ese día, creo que en ese y los siguientes, dejó de ser potencia económica, dejó de ser potencia espiritual. Algo muy especial pasó ese día, que tocaba todos los ámbitos de poder en Egipto. Así que el asunto de confrontación de poder es una parte, pero la otra, que es en la que quiero poner mi énfasis, es la que yo identifico como exacerbación del conflicto en el terreno de los argumentos. Yo no sé qué está pasando con mucha gente cristiana que influye inclusive en la manera como vota. Yo no sé si es una especie de desconversión, disculpe la palabra. Yo no sé si el escepticismo se apoderó de ellos y entonces la oscuridad logró absorber a la luz. Y hay dos advertencias que el apóstol Pablo hace a los Corintios en la segunda carta en dos capítulos seguidos, el capítulo 10 y el capítulo 11. De hecho, voy a citar un versículo que cristiano, déjeme decirlo en lenguaje colombiano, cristiano que se respete, dice de memoria este versículo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es. Yo este ejercicio que le estoy mencionando lo hago en todas partes y le digo luego a la gente, ok, ¿y qué dice el siguiente versículo? Y le cuento una cosa. Digamos, en el 90% de oportunidades, nadie sabe qué dice el versículo siguiente. Y es crucial. Estamos hablando de fortalezas, estamos hablando de armas que no son carnales. Estamos hablando de armas poderosas en Dios. El siguiente versículo lo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, confrontando todo. Se mete de lleno en el terreno de los argumentos, vincula el asunto de las fortalezas con los argumentos. Una fortaleza, no estoy seguro si en Dominicana tienen, aquí en Cartagena, es lo que llamamos el Castillo de San Felipe, es una fortaleza. En San Juan de Puerto Rico vi otra muy parecida a la de Cartagena. Claro. Una fortaleza es una gran edificación para proteger. En Dominicana hay también. Claro. Es una huella española, ¿no? Sí, sí, fue el primer asentamiento español aquí. Tiene usted toda la razón, por supuesto. Así que eso es una fortaleza de la que está hablando Pablo allí, que esconde muchas cosas detrás, pero las fortalezas están vinculadas con conceptos, creencias, estructuras de pensamiento. Y mire que el pensamiento de Pablo se profundiza y su preocupación se ahonda, porque en el siguiente capítulo de la segunda carta a los Corintios, el 11, exactamente el versículo 3, él dice una cosa que yo creo que nosotros hoy tenemos que retomar. Cuando él dice, yo me temo que, a ver si lo digo textual, traducción Reina Valera, yo me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe qué le digo yo a mi gente hoy? Le digo así, no subestimes
el potencial poder corruptor de un argumento. Y también les digo, oigan, no olviden, las ideas no son huérfanas. Y es mi manera de decir, hay una inspiración detrás. Hay un asunto detrás. Desde Génesis capítulo 3, Dios lo dejó claro con la segunda pregunta que le hizo a Adán. La primera fue, ¿dónde estás? Ya sabemos que respondió, tuve miedo, te oí, estoy desnudo y me escondí. La segunda pregunta riñe con una lógica gramatical, porque la segunda pregunta de Dios debió ser, ¿cómo supiste que estás desnudo? Pero la segunda pregunta de Dios fue, ¿quién te dijo? Estableciendo un principio, que detrás de cada qué, de las ideas centrales de la vida, hay un quién. Entonces, para allá voy. Creo que necesitamos una reconversión, discúlpeme la expresión, aquí, en el terreno de los conceptos y del pensamiento. La oscuridad en el mundo entero, los cristianos, nos está absorbiendo. ¿De qué manera? Como lo dijo Pablo en 2 Corintios 11:3, muy sutilmente, a través de los argumentos. Usted no se imagina aquí cuánta gente cristiana es seguidora de ese candidato que le estoy diciendo, que odia a la iglesia. ¿Aquí en qué cabeza puede entrar? ¿Cómo se puede comprender eso? Yo digo que hay un neopaganismo que ha venido creciendo y ese neopaganismo está afectando la mente de los hijos de Dios. Creo que hay una tarea por hacer en todo lado. Y en Dominicana me atrevo a decir que también. Necesitamos reargumentar o volver a argumentar. Salir al terreno de la argumentación con fuerza para poder hacer que la luz vuelva a ser luz. Y entonces que las personas entiendan que su voto es una voz, que su voto también tiene que ser una expresión de argumentos. Y no podemos seguir jugando a la política normal de los políticos. No debemos seguir haciendo eso. Debemos reivindicar pensamientos y modelos a la manera de Dios, reivindicarlos, volver a posicionarlos en la cabeza de los cristianos y decirles, oiga, su voto tiene que ir en concordancia con esto. En Argentina, por ejemplo, ahora, con todo lo que está pasando allá, están recorriendo el camino de Venezuela muy rápido. En estos días ha habido algunas cosas electorales interesantes, pero, por ejemplo, un candidato cristiano se ha levantado hablando del voto moral. Claro, puede sonar como extraño, pero tiene sentido. Oiga, usted no vota solamente por un par de propuestas, sino quién está detrás de eso, el quién detrás del qué. Pero a la gente cristiana a veces parece no importarle eso en el nombre de una ecuanimidad incorrecta, en el nombre de una tolerancia que de todas maneras en este caso no aplica, porque no tenemos por qué, más allá de tener una actitud correcta con todos los que piensan distinto, no tenemos por qué además de eso apoyarlos. Además de eso, decir, vamos con ustedes también. O sea, podemos tener suficiente amor por una persona para acompañarla en sus procesos, pero no hundirnos con ella. Podemos tener el suficiente amor para amar a un borrachito que quiere manejar un carro, pero tal vez no para subirnos en el carro a irnos a la destrucción con él. Y creo que estamos desestimando el tema de los argumentos, lo digo en serio. Creo que estamos desestimando su poder corruptor. Creo que tenemos un neopaganismo apoderándose de la mente de la gente cristiana y creo que necesitamos recuperar cosas y argumentar con fuerza para que haya como un despertar que se vea reflejado en la manera como, bueno, primero en la manera como actuamos, que es nuestra principal influencia, pero segundo en la manera como elegimos líderes y también que propongamos a nuestros líderes, porque nuestros líderes son la gran respuesta para las naciones hoy. Gente de Dios es la gran respuesta. Yo le diría eso, espero no estar diciendo alguna locura para los dominicanos. Excelente, pastor, muy elocuente y sobre todo pues nos ha dado mucha luz en cuanto a lo que sucede en Colombia y ahora a lo que sucede en algunos otros países de Latinoamérica. Y por sobre todo, pues nos ayuda a reflexionar aquí en la República Dominicana. En esta ocasión hemos dedicado todo el programa a esta entrevista. Realmente una entrevista sin desperdicios. Yo sé que así como en otras entrevistas, pero en esta especialmente, habrán líderes que dirán, esta entrevista la voy a compartir en mi iglesia, en un estudio bíblico, porque realmente es una parte del discipulado que no estamos cumpliendo, es discipular a nuestros hermanos en la iglesia sobre asuntos políticos, porque el apóstol Pablo que decía que nosotros tenemos que enseñar
todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios establece también la parte social, y en la parte social está la parte política. Sin la parte política funcionando correctamente, sufre la iglesia. Muchísimas gracias, pastor, y que Dios le bendiga por este tiempo y por la bendición que ha sido para nosotros en la República Dominicana a través de esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Es un privilegio para mí. Un abrazo para esa preciosa isla. Solo estuve una vez. Es bellísima. Tienen un tesoro. Que Dios los bendiga. Las naciones están hoy en el ojo del huracán y los hijos de Dios somos la respuesta de Dios para preservar nuestras naciones. Así que gracias a usted. Me siento muy privilegiado. Un abrazo bien colombiano para todos los dominicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con nuestro programa. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.